Amantísimo Padre Celestial, en tu presencia estamos y acudimos a ti, Señor, anhelando y deseando ver tu gloria hoy. Poder recibir la conciencia y la claridad aún mayor y en mayor dimensión de lo que es la batalla en el espíritu, la batalla contra huestes y potestad. Sabemos que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra esos principados que se han ubicado en lugares celestiales, y queremos entender aún mejor esta batalla. Acláranos el panorama, disipa toda oscuridad y danos de beber de tu agua de vida, de tu remanente profético, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, maravilloso, mis amados. Tenemos casi 200 personas conectadas aquí en vivo y también saludamos a aquellos que nos verán en diferido. Este curso nos ha sorprendido, tiene más de 400 personas inscritas, así que gracias a todos por ser parte de este evento. Vamos a correr a la página número 121 del libro Residentes Inmortales, que es el que estamos usando como material de texto para este curso. Página 121. Hablaremos hoy de la caída y en breve, en la clase número 10, hablaremos del segundo gran pecado de los ángeles. Dos temas que estoy seguro que a usted le van a despertar muchísimo interés, y si se generan preguntas, como siempre, estamos para responderlas en la medida de nuestras posibilidades. Hasta el momento no he podido dedicarme a contestar tantas preguntas, en realidad creo que casi ninguna, pero nunca dejo de verlos, porque así yo me direcciono en la próxima clase, cuando no puedo contestarlas abiertamente, pero creo que tal vez en la clase que viene sí voy a responder preguntas, porque sé que se van a generar. No es un tema tan común y mucha gente en esa parte no se ha dedicado a estudiarlo. Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo con todo cariño. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, en la segunda parte, por favor. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel un texto que es determinante para entender desde dónde cae Satanás. Ezequiel 28, versículo 12 dice: tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y completa hermosura. Ahí el profeta se está refiriendo a Luzbel, Satanás, Belcebú, cualquiera de los nombres que hayan adoptado, pero en aquel momento era, recordemos, un ángel que habitaba en la presencia de Dios y era la creación, la obra más primorosa de Dios. Es muy probable que precisamente por esa belleza es que Satanás se confundiera con tanta facilidad y creyera que era semejante a Dios. Alguna vez yo escuchaba a un amigo pastor que decía hasta dónde muchas veces la belleza física es una maldición sobre las personas. Y tristemente a veces tenemos que atestiguar que la gente que pues el mundo o la sociedad considera hermosos, llamémosle modelos, ¿verdad? Eso de pasarela, de las grandes invitaciones de la moda, ahorita no recuerdo el nombre, creo que le llaman, sí, citas de la moda, donde aparecen estos jóvenes, ¿verdad? Delgados, con cierto tipo de fisonomía, con cierto tipo de cabello, con ojos de cierto color, con cierto tamaño. Muchas veces representan pues la belleza a la que todos quisieran aspirar. Sin embargo, cuando nos metemos en sus vidas personales, en esos remolinos en los que esta gente es metida, nos damos cuenta de lo destructivo que termina siendo ese mundo de la belleza, de la vanidad, de las apariencias. Vamos a buscar, por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mientras tanto, yo le leo lo que el libro menciona. Según lo expuesto por la palabra, este ser angelical tuvo la oportunidad de pasearse dentro del Edén cuando estaba en una condición espléndida. Eso representa que su desahucio del trono de Dios se produjo en el entretiempo de la creación y la caída de la humanidad en pecado. Aquí estamos teniendo un elemento muy importante, sobre todo para ir comprendiendo la cronología de los acontecimientos que vinieron a ocurrir con la caída de Satanás. Está claro para todos que los ángeles fueron creados en un momento previo a la creación de la humanidad. Es muy probable también que
esa creación aún haya sido, los ángeles ya existían, vamos a decirlo de otra forma, cuando la tierra fue creada, establecida. No me atrevo a ir tan lejos, sin embargo, sí conozco hipótesis que aseguran que Satanás, al ver la creación de Dios, que somos nosotros como seres humanos, pensó que podría someternos a nosotros, a diferencia de lo que podía hacer con Dios. O sea que cuando nosotros somos creados, Satanás nos mira, nos considera como sujetos de su autoridad. Y en parte también puede tener que ver con esa búsqueda desesperada de Satanás por poseer el cuerpo de los seres humanos. Las escrituras explican que la labor desarrollada por Lucifer antes de su destierro del cielo se relacionaba con la adoración hacia el Creador. Él tenía acceso directo a la presencia de Dios y fue vestido con excelencia para que fuera un fiel testimonio de su grandeza. A este ángel se le colocó en el cargo de querubín protector. Ahí usted puede ir anotando esa palabra clave. Querubín protector. Su responsabilidad era restringir el acceso a la morada del Todopoderoso, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, que usted lo conoce. Corremos siempre en el libro de Ezequiel, capítulo 28, pero ahora vamos a ir al versículo 13. Este capítulo 28 de Ezequiel hace muchas menciones de Satanás. Yo le recomiendo que cuando terminemos esta clase, y tal vez en estas horas, usted se lea y repase ese capítulo completo de Ezequiel, donde se habla precisamente de Satanás, y usted le va a quedar aún más claro el panorama. Leemos del versículo 13 al versículo 15 de Ezequiel 28. Estabas en el Edén, claramente aludiendo a Satanás, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado, fueron preparadas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Bueno, creo que acá, vamos a seguir leyendo en un momento, ya se nos va, se nos va haciendo un escenario muy claro. Satanás estuvo ahí en el momento de la creación de Dios y de todo lo que significó la formación de la tierra. Vea que es muy puntual en hablar del Edén, pero estuvo ahí no en una condición caída, no en una condición de pecado. Es muy probable que en ese momento en el que vemos la aparición de la serpiente, se llegó a dar en ese interín, no podríamos determinar día, hora, ¿verdad? Momento específico, pero en ese interín, junto con la maldición de la serpiente, que se diera la caída de Satanás. Habrá quienes digan que como parte de esas contrataciones que el diablo hizo, lo llevaron luego a buscar también alianza con la mujer y con el varón, como seres también creados por Dios. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, ahí empieza la debacle de las criaturas, las creaciones de Dios, en este caso hablando a los ángeles, que pasan a ser ángeles caídos y por lo tanto a ser llamados como demonios. Quien es el gestor de esa maldad es específicamente el diablo, Luzbel, esa criatura primorosa, bella, perfecta, que en todos sus caminos era hallado en justicia, es quien incuba en su espíritu el pecado original. Y luego se deviene en las contrataciones de los demonios y posteriormente en la seducción, en la tentación de Adán y Eva. Sigamos leyendo, dice, en las notas del libro, dice, por causa de tu función, de la función ejercida por Satanás, su pecado jamás tendrá perdón.
Al tener acceso a esos sitios de tanta intimidad con el Creador y por no haber ejercido un nivel de autoridad tan alto y por haber ejercido esa autoridad tan alta, la posibilidad de enmendar su camino es nulo. Su traición fue en el más alto grado. Debido a los beneficios que recibió, así también será juzgado. Esto a mí de alguna manera, amados, me recuerda la situación de Moisés. Acordémonos de quién fue Moisés cuando se convirtió en el líder de Israel y luego Dios en algún momento por haber pecado con el tema de la piedra de Oreb para que diera agua, por ese pecado Dios le dice, no vas a entrar en la tierra prometida. O sea, en la medida en la que Dios nos da, nos responsabiliza, nos entrega, Dios también nos va a demandar. Y esto yo como líder, como ministro, debo tenerlo siempre claro y consciente. Dios a mí me puede dar ciertas gracias, dones, talentos para ejercer el llamado. Sin embargo, en esa misma medida también, Dios va a ser crítico mío. Dios va a juzgarnos con mayor agudeza. Vuelvo a lo de Moisés. Si usted lo analiza, a ver, desde una perspectiva emocional, usted dice como que Dios exageró un poco. A una persona que lo había dado todo, que había llevado a la nación tan lejos, llegar y sacarlo a unos días, a unas horas de entrar a la tierra prometida, era un poco injusto. Bueno, desde la perspectiva de que al que mucho se le da, mucho se le demanda, entendemos que lo que Dios hizo no fue injusto, sino más bien fue correcto y oportuno. Y en el caso de Satanás viene a ser exactamente lo mismo. Dios le otorga un lugar de privilegio. Lo crea con una condición diferente a la de los demás. Por lo tanto, su posibilidad de redención no existe, es nula. Vamos a ir nuevamente a Ezequiel 28, pero vamos a avanzar al versículo 16 y 17. A causa de tu gran comercio, te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios y un querubín protector hizo que desaparecieras en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra. Te he puesto como espectáculo ante los reyes. Bueno, aquí empezamos a ver claramente la consecuencia de aquel pecado de Satanás. Quizás, mis amados, y con esto pido disculpas para quien considere esto básico o elemental, porque ya lo sepa, ¿verdad? Porque ya muchos de nosotros en nuestra doctrina básica entendemos que Satanás fue quitado de la presencia de Dios, pero para efectos de partir de la misma base todos y ser entrenados en el mismo conocimiento, es importante que hablemos de estas cosas. Aunque ya las he mencionado en otras clases, aquí estamos viendo la evidencia bíblica irrefutable de que la consecuencia de aquello fue que Satanás se le desplazó del lugar que tenía. Ya él no está en la morada de Dios. Y es ahí donde nosotros empezamos a vertir la idea de que existe otra morada para, en este caso, Satanás, luego junto con los demonios, pero esa morada no es el lugar terrenal donde usted y yo habitamos, porque si yo le preguntara dónde atiende Satanás, dónde queda su oficina, ¿verdad? ¿Dónde tiene ahí su capital? Usted no la encuentra. Es por eso que de ahí se deriva la idea de que hay tres cielos. El primero donde Dios habita, un segundo que es un lugar también celestial, pero no es la morada de Dios, y luego en el que nosotros nos encontramos. Pero quiero destacar aquí varias cosas importantes. Número uno, que Dios es el que determina el juicio de Satanás y pone a un ángel, en este caso, a cargo de aquella tarea que es expulsar a Satanás de aquel lugar. Yo creo que aquí también podemos empezar a ver una línea divina de acción, donde Dios, por su condición, llamémosle soberana, suprema, máxima, eterna, no se encarga directamente de lidiar con Satanás, porque se entendería como rebajarse a esa condición en la que Satanás está, siendo él una, llamémosle una criatura, pero él no fue creado, él es eterno. Un ser, me parece es una palabra más apropiada, él es un ser que goza de todo poder, que está en todo tiempo y que está en todo lugar.
Por lo tanto, encargarse de Satanás para él, llamémoslo así, no es ningún desafío. Entonces, Dios determina y quienes son llevados a establecer esas órdenes de Dios vienen a ser los ángeles. En este caso, entendiendo que los ángeles expulsan a Satanás, pero no es el único caso. Vamos a ver muchos otros. Recordemos, por ejemplo, las apariciones de Gabriel cuando le anuncian a Zacarías que va a tener un hijo que será profeta. Luego, cuando Gabriel vuelve a aparecerle a María, ¿verdad? Y le va a anunciar la venida del Señor. También vemos a un Gabriel que batalla, recordemos el capítulo 9 de Daniel, donde él habla que tuvo oposición del príncipe de Media y de Persia. Entonces, que él batalla con este espíritu para traer la respuesta de Dios. Y luego tenemos otro ejemplo, podría seguir dando, pero digamos, pongo algunos. El de Miguel, que también vimos en la clase pasada, que entra en contienda con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Esto qué significa? ¿Que los ángeles son los que nos hablan? No. Esto significa que los ángeles son depositarios de las órdenes de Dios. Y en esto yo no me voy a salir nunca. Y espero, por favor, que si en algún momento mis expresiones a usted le parece que se salen de esa línea, usted las lleve al balance, ¿verdad? Que nunca vaya a utilizar palabras mías para justificar el contacto que usted quiera tener con ángeles, llamándolos, invocándolos, orándoles, porque yo no le estoy enseñando eso en ningún momento. Le estoy, a la luz de la palabra, explicando cuál es la tarea, cuál es la función que los ángeles en este caso desarrollan con la expulsión de Satanás de la presencia de Dios. Pero me resulta otra cosa también acá interesante, para que pongamos también un poco en perspectiva quién era el diablo. Que aunque se habla en muy buenos términos del diablo, si usted se fija, la forma en la que Dios se expresa de Satanás es como querubín protector. Ya le pedí que enfatizara sobre esa palabra. Sin embargo, Dios delega a otro querubín protector que expulse a Satanás. Esto ya me empieza a hablar de lo que podríamos entender como una jerarquía angelical. Ya vamos a ver una clase sobre ese tema, no se preocupe, pero quiero que usted vaya analizando que es muy posible que en los lugares celestiales haya una jerarquía angélica, quien lidere por encima de los demás a los ángeles. Y aquí puntualmente lo vemos cuando Dios coloca a otro querubín protector que podríamos decir, por un asunto de obviedad, de términos, que estaba en la misma posición que Luzbel y lo expulsa. Tenía la misma, llamémoslo el mismo poder. No sé, y en esto yo no puedo, dar por hecho las áreas grises de la palabra. Yo no puedo llegar y decir, bueno, como yo creo que yo supongo, entonces esto es. No. Yo voy a tratar siempre de que cuando yo opino, que creo que tengo todo el derecho a opinar, cuando yo opino, usted sepa que es mi opinión y no con eso estoy diciendo que es lo que dice la Biblia. Y en este caso particular, lo que yo opino, por favor, subraye bien eso, lo que yo opino es que Dios crea o establece diferentes querubines protectores con tareas específicas, que desde luego, de acuerdo a la situación en la que nos encontramos, empiezan a desarrollar sus funciones. Si usted, por ejemplo, ve el caso de Miguel, cada vez que Miguel aparece en la palabra, va a tener un vínculo muy estrecho con el tema de la guerra. Muy diferente al caso de Gabriel, que son de los pocos y no de los únicos ángeles que conocemos el nombre. Ya después hablaremos de los ángeles que conocen otras religiones por nombre y que nosotros no podemos dar por un hecho. Pero Miguel y Gabriel son los grandes representantes angelicales que tienen nombre en la Biblia. Y en el caso de Gabriel, el énfasis de su participación es con los mensajes que Dios envía. Lo de Gabriel no pasa tanto por la guerra, sino más bien como un vocero de Dios. Entonces yo partiría, de un asunto de obviedad, de que Dios tiene diferentes querubines protectores a los cuales los especializa en diferentes tareas. Y es muy probable que en aquel contexto Luzbel estuviera a cargo o fuera representante de la adoración, ¿verdad? Como guardián de la presencia de Dios. Así es como lo podemos entender. Pero eso no anula, por ejemplo, que ya existiera un Miguel y que Miguel tuviera esa misma jerarquía que Luzbel, ni tampoco descarta que también existiera Gabriel
y ahí empezaríamos en el etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tema en el cual la gente puede inventar muchísimo, por eso es muy importante que siempre esté la palabra de la mano, que siempre usted a través de cualquier versículo haga una serie de comparativas, una serie de relaciones bíblicas para que usted tenga una doctrina y no un versículo salido de contexto para hacer un pretexto, como dicen por ahí el famoso dicho. Seguimos leyendo lo que dice un poquito el libro mientras que usted busca Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice el libro: a lo que se refiere el verso 16, es considerado por muchos estudiosos como una pelea narrada en Apocalipsis. Ya vamos a ir a esa pelea, no se preocupe. En ella contenderán Miguel y sus ejércitos contra el dragón y sus esbirros. Si bien este texto hace referencia a los acontecimientos que tendrán lugar después de la segunda venida de Cristo, sería consecuente suponer que cada gran derrota limitó más a Lucifer. Voy a explicar esto un momento. Bueno, lo voy a explicar mejor después de leer el versículo, porque tal vez se entiende mejor leyendo el versículo. Apocalipsis 12, versículo 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Recordemos que Apocalipsis es un libro que habla de lo que va a suceder, que todavía no ha ocurrido. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Bueno, aquí nosotros vemos que el uso de las palabras, si usted lo trata de interpretar el versículo de manera literal, te puede llegar a confundir, porque vuelvo a repetir, Apocalipsis habla de lo que viene, pero aquí se nos refiere a que Satanás va a ser arrojado en la tierra, ¿verdad? Entonces uno podría confundirse si se refiere a lo que viene o a lo que sucedió. Pero como nosotros no tenemos argumentos contundentes para interpretar profecía, o sea, podemos suponer, podemos creer, podemos trazar hipótesis proféticas, pero no tenemos la ciencia exacta que nos permita decir este versículo significa esto sin lugar a dudas. Como no vamos a caer en ese error interpretativo, nosotros podemos usar este versículo como un espejo, como un reflejo de lo que pudo haber ocurrido antes y que volverá a ocurrir después. Es muy probable que, así como lo está describiendo la palabra, Miguel sea el representante máximo de los ejércitos de Dios, ya eso lo dije, y que va a ser el encargado de frentear la batalla con Satanás. Vea qué importante, mis amados, guardar esta perspectiva en la batalla espiritual. Porque en el contexto donde nosotros nos movemos, que es una ficha muy diferente a la que podríamos estar nosotros hablando entre ángeles y demonios, nosotros muchas veces a la hora de ir a la batalla espiritual estamos pensando, o sea, nos imaginamos que Dios va a estar constantemente en una intervención en contra de Satanás. Y quiero que se entienda y matizo bien mi expresión. No digo que Dios no intervenga. Yo creo que Dios lo que hace, más que pelear con el diablo, es establecer su reino. Quiero que me entiendan correctamente con esto. Esto no anula la guerra espiritual, sino que lo que Dios hace es construir y edificar su verdad. Y en la medida que su luz y su verdad son establecidas, entonces la oscuridad de Satanás es disipada. Muchas veces en esa batalla, llamémosle más personal, más directa, es donde Dios decide utilizar a los ángeles para él, vamos a decir, vuelvo a traer el concepto, para que él en su eternidad, en su grandeza, en su soberanía, no se tenga que andar embarrando las manos. Entiéndase bien esto, y ojalá que lo pueda ir conceptualizando en su mente, lo pueda ir hasta graficando en su mente, porque hay gente que piensa que Dios se rebaja a estas batallas con Satanás. Y aquí yo creo que va a entrar en juego nuevamente lo profético.
Dios se encarga de depositar en nosotros lo profético, en activar lo profético. Dios nos envió a su Espíritu Santo. Entonces, su Espíritu es el que prevalece por encima de todo a través de nosotros. ¿A dónde le quiero llevar con esto? Que la guerra espiritual tiene que hacerse en positivo, no en negativo. La guerra espiritual entendida con el enfoque correcto a nivel profético tiene que ser hecha, como vuelvo a insistir, en positivo, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede establecer y no en negativo. No significa con esto que no vamos a atacar a Satanás y vamos a reprender y vamos a denunciar y vamos a decir lo que tenemos que decir. Pero hay gente que le da demasiado mérito al diablo. Déjeme explicarme tal vez mejor más en lenguaje normal. Hay gente que le da demasiada honra al diablo indirectamente, creyendo que sus obras, que su construcción, que la brujería, que la hechicería son las culpables de una y otra cosa. Y sí, indudablemente hay una acción del diablo que afecta a nuestra vida, pero la guerra espiritual no puede ser basada en el temor de lo que el diablo haga, sino en la certeza y convicción de lo que nuestro Dios va a hacer y de lo que Dios ya hizo. Ahí es donde en esos dos parámetros nosotros tenemos que cuidarnos para que la guerra espiritual, sin importar lo que usted vaya a hacer, actos proféticos, declaraciones, rodear ciudades, ungir territorios, lo que usted vaya a hacer sea con la conciencia de la victoria de Cristo y no de la amenaza de Satanás. Espero con esto que cada vez a usted le vaya quedando más claro el tema. Parecieran simplezas, mis amados, parecieran simplezas, pero como yo soy una persona que he lidiado con tantos intercesores, con tanta gente de batalla espiritual, sé de lo que hablo. Hay gente que se sienta a la mesa y le quieren hablar a usted de la masonería, de las líneas ley, de los actos que el diablo hizo, de los sacrificios, del aquí, del allá. Amén. Yo creo que eso es importante saberlo y contrarrestar lo que Satanás hace. Yo creo eso. Pero hay un punto donde nos perdemos, nos fascinamos en ese mundo y como repito, a veces algunos hermanos, y esto lo digo con mucho temor de Dios, hay muchos hermanos que terminan más interesados en los libros de historia que en la misma Biblia. Terminan invirtiendo más tiempo en todo el conocimiento que quieren adquirir de lo que el diablo ha hecho que lo que la palabra dice que Dios va a hacer. En otras palabras, si usted me va a decir que se va a agarrar con una enciclopedia de la historia de su país y se la va a aprender de memoria, cuándo fue fundada su nación, la constitución, quiénes la escribieron, su himno nacional, su bandera, si usted se va a saber todo eso, amén. Pero entonces dígame que se sabe también de memoria la palabra, que la conoce, que la proclama, que la anuncia. Yo creo que me estoy dando a entender correctamente porque ustedes son gente muy, muy capaz. Entonces, vamos a ir a Isaías capítulo 14, versículo 12. Leo un poquito lo que sigue diciendo el libro. Al retomar lo dicho por el profeta Ezequiel en el verso 17, se halla la clave del pecado cometido por Luzbel. Él se llenó de vanidad por causa de la belleza con la cual había sido creado. Esa hermosura lo ensoberbeció. Sus múltiples habilidades para glorificar al Señor se volvieron en su contra. Pensó mejor dirigirlas hacia sí mismo. Esta versión encuentra coincidencia en lo expuesto por el profeta Isaías. El vidente reflexiona sobre la caída de Satán como un acontecimiento siniestro, derivado de su propia altivez. Recuerde de qué estamos hablando, ¿verdad? La caída del diablo. Y vea cómo ya hay a través de diferentes autores bíblicos, Ezequiel, Apocalipsis, que es Juan y ahora Isaías, diferentes enfoques de lo que fue ese momento. Entonces podemos construir una idea bastante clara de qué fue lo que ocurrió ahí. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes
y seré semejante al Altísimo. Pero ha sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Mis amados, el otro día yo tenía una conversación, considero un tanto profunda, con gente que aprecio, que quiero mucho, sobre el tema de la rebelión. Y yo era muy crítico de la gente rebelde, de la gente que desafía a la autoridad. Fuera de que mi nombre sea Pablo Chávez, o fuera de que el de ustedes sea Pedro, Juan, María, Andrés, Marta, cualquiera sea su nombre, como líderes, nosotros siempre tenemos que tener muy claro que el pecado original que causó todo este conflicto no fue la manzanita que mordió a Adán y Eva. Fue el enfrentamiento contra la autoridad. Entonces, en este caso es pues prácticamente un consejo, saber diferenciar, y creo que lo he dicho en varios momentos, saber diferenciar nosotros cuando alguien nos ataca por cómo somos, porque tal vez tenemos en nuestro carácter problemas, nos enojamos mucho o somos un poquito vagos, en fin, todos tenemos algún defecto. Que la gente se enoje con nosotros por eso, y otra cosa muy diferente cuando la gente constantemente está desafiando la autoridad que Dios delegó en tu vida y están criticando la autoridad que Dios puso sobre ti. Eso fue lo que trajo la caída de Luzbel y por lo tanto también, mis amados, lo que trajo la caída de la humanidad. No es un pecado de seducción, no es un cuchicheo al oído, no. Es un tema serio y profundo que tiene que ver con un conflicto serio de las criaturas, de los seres creados, con su creador. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes y claros de estar siempre persiguiendo ese espíritu, porque el diablo va a tratar de introducirse en el corazón de los intercesores, de los equipos de oración, para introducir este espíritu y tratar de violentar principios de legalidad, principios de autoridad, de cualquier manera, para invalidar entonces las acciones de ese equipo de intercesión. Es como que él busca, vamos a decirlo así abiertamente, ministrar de su pecado y de sus errores, porque eso es lo que hace, a los seres humanos, a las criaturas. Y específicamente en campos como la batalla espiritual, él sabe que en el momento que nosotros violentamos alguna ley, violentamos la autoridad, también estamos invalidando nuestras acciones. Es como que él aprovecha para sacarnos tarjeta roja sin darnos cuenta, nos saca del partido, nos saca del juego, porque nosotros estamos incumpliendo las leyes. Aquí hay otro punto también que quiero destacar, porque vea cómo se nos está diciendo clara y contundentemente que Satanás debilitaba a las naciones. Había una autoridad delegada, y esto lo vamos a ver con otros ángeles, había una autoridad delegada en los ángeles para tomar ¿cómo se llama esto? La protección, el resguardo de naciones. Y lo vemos claramente en el caso de Miguel, cuando se refiere a él como el ángel asignado a Israel. Es muy probable que así como hablamos de naciones físicas, también hablemos de naciones espirituales. Y por ahí es donde mucha gente se pierde y empieza entonces a hilar en decir, bueno, es que yo tengo un ángel que me cuida. Tenemos ángeles delegados por Dios, vuelvo a repetir, para cumplir la función y la tarea de desarrollar su propósito, que es muy, pero muy diferente. Y es ahí donde el ángel, en este caso llamado Satanás, asumiendo esa naturaleza con la cual fue creado, esa autoridad que le fue impartida también, al caer quiere volverla a retomar de alguna manera. Lo que le quiero transmitir con esto, mis amados, es que el diablo sabe que puede llegar a controlar naciones. Vea qué delicado lo que le estoy diciendo. En su naturaleza original, usted entienda, el ángel no caído, llamado Luzbel, le había sido autoridad sobre naciones. Él cae y ese caer no significa que él pierde su conocimiento. Él sabe que puede lograrlo.
Y es ahí entonces donde empieza, mis amados, la batalla espiritual, donde Satanás, conociendo la capacidad que tenía, intenta volver a retomar esa capacidad. El problema es que ahora ya no tiene el poder delegado por Dios. Ahora, ¿cuál es el poder que Satanás busca? El poder delegado por los propios seres humanos a través de su pecado, pero también a través del sometimiento voluntario que los seres humanos tienen hacia Satanás. Y aquí es donde vemos la idolatría y el gran pecado que la idolatría significa. Porque es la humanidad rechazando a Dios y sometiéndose directamente a los demonios. Cuando usted ve esto, mis amados, y el que entiende de guerra espiritual, usted se compunge y se duele cuando naciones completas se mueven a adorar piedras, a adorar gente muerta, a adorar ídolos, porque usted y yo sabemos que ninguno lo hace de manera forzada, ninguno lo hace porque alguien le puso una pistola en la cabeza y lo amenazó. Todos lo hacen de manera voluntaria, y eso indudablemente, mis amados, indudablemente le da poder a Satanás, le da poder legal a Satanás. Y tristemente, y usted mismo puede atestiguarlo, Satanás no es ningún tonto y sabe que como su poder es limitado, él permanentemente está en un ciclo de reconsagración de las naciones, de las familias, hacia estos personajes demoníacos, hacia estos ídolos, hacia estos muertos, porque al ser una autoridad limitada y condicional, constantemente necesita volver a la fuente. Y es de ahí de donde surgen toda clase de peregrinaciones. Y bueno, no voy a ampliar demasiado ahí, creo que usted y yo sabemos a qué me estoy refiriendo, donde claramente Satanás vuelve a retomar poder. Acuérdese del principio que Jesús enseñó de que cuando un demonio es expulsado, él vaga por lugares desiertos y luego regresa para buscar si hay alguien en la casa. Ese principio es cuando el demonio es expulsado, pero también aplica clara y contundentemente cuando el demonio todavía sigue viviendo dentro, porque él conoce de estos ciclos espirituales y permanentemente está tratando de visitar una y otra vez la maldad, porque evidentemente también con eso logra seguir maldiciendo y tomando control sobre las generaciones. Vaya buscándose Ezequiel 28 de nuevo, pero ahora el versículo 18. Yo les sigo leyendo un poquito el libro. El pecado del diablo es considerado el principio de la maldad. Dios se encargó de poner un juicio ejemplarizante sobre él con el fin de que pudiera ser mirado por el resto. Las demás criaturas angelicales y aún nosotros mismos seremos testigos de la deplorable situación en la que será sentenciado. Aquí me devuelvo un poquito al tema de la batalla, en este caso la primera caída, y ahora de lo que hablábamos sobre Apocalipsis, de una segunda gran batalla que se va a librar entre Satanás, sus demonios, y claramente dice entre Miguel y las huestes celestiales enviadas por Dios. Es muy probable que el primer enfrentamiento entre estos ejércitos haya devenido evidentemente en la derrota de Satanás y su caída haya sido en un segundo cielo. Estoy adelantando un poquito en materia, ya luego lo vamos a ver más en detalle. Pero luego, cuando venga esta segunda gran batalla, que entendemos que será una batalla de los acontecimientos finales, la caída de Satanás ya no va a ser al segundo cielo, sino a lo que se conoce como el abismo. Y es una prisión, un encierro, del cual ustedes se recordarán, los mismos demonios hacían mención cuando Jesús liberaba al endemoniado gadareno. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo? Hágame así con la cabeza para verlo. Aquí todos los estoy viendo, aunque no crean. Jesús lo libera al endemoniado gadareno, lanza a los demonios a los cerdos. Pero si usted lee esos versículos, va a encontrar que los demonios le dicen a Jesús: por favor, no nos envíes al abismo.
Ya vamos a profundizar sobre esto. Tal vez es algo nuevo para muchos de ustedes, pero ya lo voy a explicar más ampliamente entre esta y la próxima clase. O sea, hay un lugar de confinamiento que existe, que es real a nivel espiritual, que los demonios conocen que existe y al cual no quieren ir y que no es en el que ellos se encuentran ahora. Vuelvo a repasar lo que acabo de decir, aunque usted después va a poder darle rewind ahí al video. Hay un lugar llamado el abismo que los demonios conocen, partamos de ahí, porque lo mencionan los mismos demonios. Sabemos que existe, que en este momento existe ese abismo. Es un lugar al cual los demonios no quieren ir y en el cual ellos no están ahora. O sea, no es lo mismo hablar de la condición actual de Satanás con el abismo. Esto se va a poner bastante interesante en la medida que pasen los siguientes minutos, porque sé que esto va a llevarlo a usted a estudiar bastante de lo que es el abismo y la condición actual de Satanás. Entonces, lo que yo quiero representar con esto, mis amados, es que todavía hay un castigo mayor para Satanás que no es el que ha recibido. Todavía hay un castigo mayor y ese castigo mayor será puesto a causa de esa batalla de los últimos tiempos. Cuando nosotros seamos redimidos, los que creemos en Cristo, y Satanás va a ser avergonzado por su pecado. Y es luego donde, si estuviéramos hablando de escatología bíblica, diríamos, vendría el reino milenial, que es el reino donde Cristo gobernará juntamente con nosotros en la tierra, sin la presencia de Satanás y sus demonios, porque estarán en el abismo. Pero no me voy a meter todavía en ese tema tanto, porque ya sería salirme mucho de lo que estamos hablando. Vamos a tratar de mantenernos aquí con Satanás y de su caída. Vamos a ir a Ezequiel 28:18, dice: por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo pues hice que en medio de ti se desatara y se devorase el fuego. Te convertí en cenizas sobre la tierra ante los ojos cuantos te observaban. Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizan a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. Aquí obviamente ese versículo final no está diciendo que Satanás se extinguió. ¿Ok? No significa eso. Significa que él ya no va a poder regresar a esa naturaleza anterior a la que tenía. Pero vea cómo ya se empieza a expresar de Satanás como una criatura que a nivel, si pudiéramos decirlo físico, aunque Satanás no tiene cuerpo, pero para que lo entendamos en nuestro lenguaje, a nivel físico, Satanás se convierte en un monstruo. Se convierte en algo ya desagradable, horrible, espantoso. ¿Ok? Y es por eso también que podemos entender por qué Satanás se viste de ángel de luz, por ejemplo. Porque Satanás usualmente no se presenta como él es. Porque posiblemente si él nos saludara un día a medianoche, ¿verdad? Más de alguno se le caería la peluca del susto. Porque él ha caído en una condición absolutamente deteriorada. De ahí podríamos empezar a buscar cómo a través de la historia las culturas han representado a esa figura del diablo. El tema del diablo no es algo que venga con el cristianismo. En realidad lo del diablo es algo bastante primitivo. Y usualmente, por lo menos de manera moderna, se le ha representado con cachos, ¿verdad? Con dos cachos que salen de acá y una cola. Y usualmente es así como narigón y color rojo. Esa es como la representación de Satanás, más caricaturesca. Pero nosotros no conocemos en detalle cómo es físicamente, por cuanto, como repito, él no es carne, sino que es espíritu. Vamos a ir ahora a Isaías, capítulo 14, versículo 16. Mientras que usted busca el versículo, le voy a pedir por favor a mi equipo ministerial que me apoye aquí, trayéndome un vasito de agua, para poder apoyarme aquí yo y tomar mientras que estoy hablando. Si mi equipo puede venir a ayudarme para llenarme el vasito con agua. Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículo
16. Los que te vean te contemplarán, reflexionarán ante ti diciendo: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropa de muertos atravesados a espada, los cuales han descendido a las losas de la fosa como cadáver pisoteado. Bueno, aquí lo que vemos a Isaías en un discurso profético, evidentemente, y como repito, lo profético no lo interpretamos literalmente, podemos intuir que lo que está hablándonos, a lo que él se está refiriendo, tiene que ver con Satanás y cómo él fue sacado de ese lugar de honra para ser incrustado en un espacio para el cual él no fue creado, pero que ahora le toca convivir por causa de su maldad. Vamos cerrando con las consecuencias, porque me quedan pocos minutos. Vamos a ir cerrando con las consecuencias que podemos nosotros determinar. Son 5 consecuencias de la caída que vamos a señalar de manera muy puntual para efectos prácticos de la guerra espiritual. Consecuencias de la caída. Número 1, él y los ángeles fueron expulsados del cielo. Apocalipsis 12:4. Esto creo que lo conocemos y lo recontraconocemos. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Muy claro, y en otros versículos también, que no vamos a leer en esta oportunidad, donde se dice que Satanás logra atrapar a una parte de los ángeles a través de contrataciones, de negociaciones, donde posiblemente cual mercenarios, Satanás los logró seducir con promesas de lo que serían luego de entrar Satanás a reinar sobre el universo. Número 2, o segunda consecuencia, la transformación de su fisonomía. Nosotros vemos que Satanás ya no era semejante a aquel lucero maravilloso de la mañana. Pasó de ser lucero, precisamente, la lumbrera de la mañana, a un Satanás príncipe de las tinieblas. En algún momento hasta se le llama Belcebú. Y Belcebú es príncipe o rey de las moscas. Vea qué diferencia tan dramática, ¿no? Entre aquella condición caída y la nueva condición que Dios le da. Vamos a ir al número 3, la tercera consecuencia. Su función y poder son corrompidas, pero no su conocimiento. Vea lo que le estoy diciendo. Satanás se ve limitado en su fuerza, en su fuerza y en su función. O sea que él ya no opera igual. Sabemos, por lo que he enseñado antes, creo que usted también lo sabe por leer la palabra, que Satanás ahora está dedicado de manera sistemática a acusarnos delante del trono de Dios. Satanás busca matar, robar y destruir. Esa es su función si quisiéramos resumirlo. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos del cambio de la función, pues tenemos que recordar que él era un querubín protector, que él adoraba a Dios. Pero vea también cómo, vuelvo a insistir, había un vínculo de Satanás de autoridad aún con naciones. Y él vuelve a tratar de utilizar ese principio para someter nuevamente las naciones. Número 4. Fueron destinados a permanecer confinados en el abismo. Ok, ya voy a explicar esto porque venimos con una clase que es importante tener esto claro. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, por favor. Satanás, aún en su condición actual, caída, todavía, como repito, puede trastabillar y caer aún más profundo, y es el destino para el cual está preparado, el abismo. 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiendo arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Ok.
Aquí tengo que ser muy claro porque es aquí donde hay un montón de errores doctrinales de un montón de gente vagabunda espiritualmente que dice que ya el diablo está en prisiones de oscuridad. Cuando nosotros veamos, y es por eso que usted va a entender la importancia del segundo gran pecado de los ángeles, vamos a comprender a qué se refieren específicamente estos versículos. Estos versículos no están hablando de todos los ángeles, perdón, de todos los demonios y Satanás. Está hablando específicamente de aquellos que pecaron en ese periodo prediluviano y que se prestaron a entrar en relaciones sexuales con las mujeres de los hombres, con las mujeres humanas. A esos ángeles es a los que se refiere específicamente estos versículos. Hago mi pausa para que usted vaya digiriendo poco a poco porque esto puede ser muy nuevo. Entonces, para que usted vaya viendo el diagrama en su mente, nosotros entendemos que el primer gran pecado de los ángeles es esa rebelión de Satanás con los demonios que son expulsados al segundo cielo. Ellos habitan en ese lugar, ¿ok? Pero luego, cuando viene el desarrollo de la humanidad en aquella etapa prediluviana, Satanás, pero ahora a través de representantes, o sea, de demonios, buscan impedir el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado a Eva. Ya de esto me referí, aunque lo voy a retomar en la próxima clase. Y es entonces que entran en ese vínculo sexual con las mujeres. Todos conocemos cuál fue la consecuencia para la humanidad. La consecuencia fue la destrucción total a través de un diluvio, exceptuando de Noé y su familia. Todos estamos claros hasta ahí. Levánteme la mano el que me está entendiendo, por favor, para saber que estoy siendo claro. La pregunta que queda en el aire es, bueno, está bien, la humanidad pecó, pero ¿qué pasó con los demonios? Lo que se ha llegado a intuir, a concluir de los mismos versículos bíblicos que veremos en al cerrar esta clase y la que viene sobre todo, lo que se intuye es que una parte de esos ángeles caídos, no todos, una parte de esos ángeles caídos, y no estaba ahí incluido Satanás, quiero aclarar, una parte de esos demonios, esos ángeles caídos, son los que entran en relaciones sexuales con las mujeres. Y entonces Dios, es aquí donde va este versículo, los aprisiona en el abismo como una evidencia diaria para los demonios que iban a quedar, entre comillas, libres en el segundo cielo, para que no se volvieran a atrever a cometer el mismo pecado que estos demonios habían cometido. Espero estar siendo claro, y si usted no me entiende lo que le estoy diciendo o no estoy siendo lo suficientemente abundante en información, le pido que se espere a la próxima clase y ahí espero que se vayan dilucidando cualquier duda. Pero lo que le quiero decir de alguna manera es que el abismo se convierte en estos días, porque no es para siempre, el diablo va a ser confinado en el abismo. Por estos días el abismo se convierte como en una especie, llamémosle, de cerca eléctrica. Cuando usted va a algunos lugares donde tienen ganado, ya no tienen las famosas cercas de madera, tienen cercas eléctricas, ¿verdad? Entonces la vaca se acerca y cuando siente que lo golpea la electricidad, la vaca se echa para atrás. Entonces la vaca no trata de salir del cerco. Este asunto del abismo y a esos demonios que están confinados ahí, en este momento, Dios los usa como una cerca eléctrica para que los demás demonios que sí están sueltos hoy no traten de practicar ese pecado que en esencia es ese mestizaje, esa mezcla de raza para crear criaturas híbridas como las que hubieron en aquellos tiempos, ¿verdad? Recordémonos de los gigantes, y que yo le dije que también se les conocía en hebreo como Nepilim, y en griego se les conoce como jejenes, que son dos acepciones terminológicas diferentes. Para que no vuelva a darse ese pecado, Dios tiene a estos ángeles en el abismo. El tema, mis amados, y es aquí donde se pone bueno el asunto del Apocalipsis, es que esos demonios durante la gran tribulación van a ser liberados. Entonces, cuando yo entiendo lo que esos ángeles hicieron, esos demonios hicieron, y que hoy están aprisionados y que en algún momento de la historia van a ser nuevamente liberados, yo sé que Cristo viene pronto.
no tengo duda, pero también le puedo decir que no hemos llegado al colmo del pecado. Todavía hay cosas, hay manifestaciones diabólicas que usted y yo nunca hemos visto con nuestros ojos. Hay cosas que van a ocurrir descritas por la misma palabra que va a ser como una remembranza, una repetición de aquel pecado que trajo la destrucción de la humanidad. No le quiero meter miedo en ningún sentido, pero sí le quiero decir, arrepiéntase de su pecado y conozca a Cristo si usted no lo ha conocido, porque nada de eso a usted lo va a tocar, porque tenemos la fe y la esperanza de que seremos arrebatados juntamente con Él. Hay algunos que dicen que ese arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación, otros que va a ser en medio de la gran tribulación. Mis amados, sea como sea, estoy seguro que nos vamos a ir con Él. Y esa es mi esperanza, y por eso estoy seguro que usted podrá dormir tranquilo como un bebé esta noche y no atemorizado por sus pesadillas. Y si usted por alguna razón no puede descansar, arrodíllese ahí en su cama y reconozca a Cristo como el Señor de su vida. Pero bueno, me adelanté un poquito. Iba por el cuarto, voy ahora al quinto. El quinto. O la quinta consecuencia, ¿no? De la caída de los ángeles. A causa de la caída, jamás podrán ser redimidos los ángeles caídos. Esto es importante, mis amados, porque tiene que ver para mí hoy directamente con una doctrina judicial. ¿Vea por dónde me estoy yendo? Hay una doctrina judicial que está tratando de copar todos los estratos legales del mundo, pero principalmente es un fenómeno que está llegando a América Latina con mucha fuerza. Y habrán algunos países que van a decir, sí, eso ya está pasando aquí, y habrán otros que piensan que es algo muy lejano, pero en algún momento tocará su puerta. Esta doctrina judicial que se le conoce como garantista es una doctrina que no está enfocada, escuchen esto, en hacer justicia, sino en garantizarle los derechos a los famosos presos en cuestión. De fondo, hay una idea que va a contaminar la sociedad, que ha contaminado nuestros sistemas judiciales, que también ha contaminado las esferas donde se toman decisiones legales. Y es el concepto de que todo delincuente no es delincuente porque quiere ser delincuente, sino porque su entorno, su contexto lo ha llevado a ser delincuente. Esta idea garantista, esta idea que se ha metido en nuestros sistemas judiciales, trata precisamente a los delincuentes muchas veces como víctimas de su condición, de la pobreza en la que nacieron, de la violencia que sufrieron, porque fueron abusados de alguna manera. Entonces, usted empieza a ver cómo nuestros sistemas judiciales no obligan a un delincuente a cumplir su pena, que buscan 1001 formas para que el delincuente salga de la cárcel antes de cumplir su pena, que buscan un millón de razones para que un delincuente no sea hallado responsable de un delito. Empezamos a encontrar, por ejemplo, gente que dice, por decir un caso, yo quiero que si una mujer es violada pueda abortar, pero al violador no lo metan a la cárcel. Esa actitud, ese pensamiento absurdo es el que hoy está predominando en medio de muchos de nuestros entornos judiciales. Quieren matar a la víctima inocente que está en el vientre, pero no quieren darle una prisión fuerte y una sentencia dura a los violadores y abusadores. Y a muchos, ustedes lo vieron ahora durante la pandemia, en muchos de sus países sucedió aquí en Costa Rica, aunque no se hizo saber. Aquí en Costa Rica, a muchos delincuentes los liberaron por razones médicas a raíz de la pandemia. Y liberaron violadores,
liberaron asesinos, liberaron, sí, algunos que habían robado o algunos que tenían problemas, llamémosle delitos menores, pero no los liberaron por causa del delito que habían cometido, sino por la condición médica que tenían. Entonces, ¿por qué me meto en esto que pareciera no tener relación? Mis amados, el diablo intenta mostrarse ante el sistema humano como una víctima de Dios y no como el responsable de su pecado. Vea qué importante es nosotros tener claro estos principios para que en todas las áreas de nuestra vida nosotros sepamos tener criterio, y vea cómo estos principios, aunque pareciera no tener relación con la toma de las decisiones en las naciones, está directamente vinculado en cómo hoy están formando jueces, en cómo hoy están formando abogados. Un principio de ley donde el delincuente primero debe ser privilegiado, debe ser cuidado en sus derechos antes que en recibir la justicia, en este caso la víctima, por causa de el dolor que le haya infligido el delincuente o el delito que haya sido sujeto. Y esto es muy importante entenderlo porque detrás de estas ideas está Satanás. Tú mataste, sí, pero tú mataste porque tú naciste en esta y en esta condición. Tenemos que hacerte misericordia, tenemos que perdonarte. Dios en su palabra nos hace a todos nosotros responsables de nuestras decisiones. No importa si usted nació en cuna de oro o si nació en un lugar humilde y sencillo. Dios no hace acepción de personas, y esto aplica en todos los sentidos. Cuando nosotros nos basamos en ese principio de responsabilidad, también empiezan a derivarse toda clase de decisiones, y que digo que podrían afectar hasta la política si fuera el caso. Hoy esa idea del pobrecito, del que necesita ayuda, del que tengo que darle plata, del que tengo que subsidiarle, es lo que está predominando en nuestras naciones. Y yo no soy, no soy un desalmado para no creer que podemos ayudar a otros. Claro que lo podemos hacer, pero también sabemos que hay un grupo de personas ya muy grande en nuestras naciones que está acostumbrada a vivir de otros, de lo que le puedan dar, de los subsidios, de las regalías del Estado, y eso va, aunque ustedes no lo crean, vinculado directamente con estas actitudes y acciones que Satanás tomó en un principio, donde él no quiere asumir su responsabilidad delante de Dios, sino que quiere culpar a Dios por lo que hizo. Y esto es tremendo y es muy profundo. Ya habrá otro momento para hablar del tema, aunque creo que en este asunto de guerra espiritual no aplica tanto. Pero bueno, vamos a ir a algunos versículos antes de cerrar. Se me ha ido un poquito el tiempo con esta clase, pero creo que todavía estoy a tiempo. Quiero señalar cuál es la posición ahora que Satanás ha caído. ¿Cuál es su posición? Y vamos a ir a varios versículos bíblicos. Tengo aquí 8 versículos bíblicos, así que vamos a correr antes de concluir con esta clase. Judas capítulo 1 versículo 9. Judas capítulo 1 versículo 9. Usted lo anota y después lo busca. Lo tengo que leer de la manera más puntual posible. El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarle con insultos, sino que solamente dijo: que el Señor te reprenda. Para mí hay algo importante que usted no debe olvidar. El ungimiento de Satanás no fue borrado. Este es el mismo principio que aplica a David cuando dice: yo no me atrevo a levantar la mano contra el ungido de Dios. Ya todos sabíamos que Saúl estaba extraviadísimo, había cometido pecados, se habían vuelto en cosas que Dios le eran abominables, pero eso no le dio autoridad, en este caso a David, para levantar su mano contra el ungido de Dios, porque el respeto no es hacia la persona, sino quien ungió a ese ser. Esto no significa que usted y yo no vamos a reprender a Satanás, por favor, cuidado con eso. Pero lo que quiero es que vaya teniendo ese cuadro claro. Vamos a ir a un segundo punto, a una segunda cosa que se generó después de la caída. Mateo 12:24, por favor. Pero al oírlo, los fariseos dijeron: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú,
el príncipe de los demonios. Al caer Satanás, él se convierte en la cabeza de los ejércitos demoníacos. Eso está claro. O sea, Satanás es el principal representante del grupo de demonios. Importante eso. Tercer punto, Juan 12:31. Por favor, corre y búsquelo. Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ok? Satanás no solamente se convierte en el líder de los demonios. Satanás empieza a construir un reino. Y en ese reino él intenta presentarle oposición al reino de los cielos. En esa construcción imperial, Satanás, por supuesto, está considerando toda serie de elementos. Si usted se va a la antigüedad, encontrará, por ejemplo, que los grandes imperios, por ejemplo, el babilonio, el medo-persa, el romano, el de las huestes de Gengis Khan, los mongoles, eran un imperio, pero que estaba compuesto por una gran cantidad de otros imperios. Ellos los sometían a estos otros imperios. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Romano, usted tenía gente que estaba sometida por ellos, que era de piel un poquito más oscura, otros de piel un poquito más clara, otros eran de ojos cafés, ojos negros, otros eran de ojos verdes, ojos azules, porque habían diferentes razas, diferentes culturas que quedaban bajo la autoridad de este reino. Entonces, Satanás indudablemente trata de construir un reino híbrido, donde haya representación, desde luego, de demonios, pero también de seres humanos. Él trata de construir su reino de tinieblas aquí en la tierra, y lo va a hacer en los últimos días a través de un gobierno humanista que le va a terminar entregando a él la autoridad a través de una figura como lo va a ser el anticristo. Pero bueno, no vamos a meternos ahí porque es irnos a otro tema. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Se los voy a leer. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Entonces, como ya lo hemos dicho abundantemente, y en este caso la cuarta consecuencia de la caída es la morada en la cual Satanás llega a habitar, que son estos lugares celestiales. Número 5, Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. El número 5, o la quinta consecuencia de la caída, es que el diablo, así como tiene una morada en lugares celestiales, también tiene licencia para moverse en la tierra. Él se mueve en habitaciones terrenales, con la intención, como ya lo vemos, de tomar control de la vida de las personas. Y entiendas el diablo también como demonios en este caso. Número 6, Apocalipsis 12:10. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. La condición de Satanás, del segundo cielo, de poder moverse con libertad en la tierra, no significa que él tiene libre acceso al tercer cielo, a la presencia de Dios. Él tiene acceso, pero ya no es irrestricto, es condicionado, y su acceso está determinado por su intención de acusar a los hermanos, acusarnos a nosotros, que ya de eso también me referí. Número 7, o séptima consecuencia de la caída, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena.
Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Los arrojó al abismo y los cerró y los selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Bueno, usualmente, como ustedes van viendo por todos los versículos que retratamos, se vuelve casi indispensable después de hablar de guerra espiritual traer un seminario sobre los días finales. Pero bueno, la número 7 es que esta libertad que nosotros vemos en segundo cielo y en la tierra tiene un límite, ya de esto me referí, y la estamos viendo aquí claramente. El lugar al cual va a ser confinado el diablo será el abismo, que ya existe, donde ya hay demonios que luego serán liberados y al cual luego Satanás junto con todos ellos será nuevamente restringido para que Cristo pueda reinar por 1000 años. Lucas capítulo 22 versículo 31. Lucas 22, 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. La última consecuencia, mis amados, de la caída es que para finalizar sus acciones contra los justos de Dios, estas estarán limitadas por el mismo Dios. O sea, Satanás, aquí dice claramente Jesús, pidió a Pedro para zarandear. No sabemos si eso iba a ser alguna afectación física, económica, familiar, pero también sabemos que esa acción del diablo está limitada por Dios. Aquí es, por supuesto, donde empieza también esa doctrina errada que yo les explicaba, que dice que Satanás es siervo de Dios. No. Un momento. Una cosa es que el diablo esté limitado por Dios a que sea siervo de Dios. Porque el concepto siervo de Dios, sobre todo en nuestro lenguaje, significa otra cosa, ¿verdad? Yo diría algo mejor, diría está sometido por Dios. Desde luego nosotros vemos diferentes versos y este es uno muy contundente donde comprendemos el valor de la intercesión y de cómo es importante que esa intercesión esté vigente y de cómo esa intercesión puede mantener la cobertura sobre personas que necesitan ese apoyo en oración porque solas no pueden salir adelante. Pero bueno, ya eso será tema que hablaremos en una clase más adelante. Dicho esto, mis amados, y como el tiempo ha transcurrido, les mando a todos un abrazo y bueno, cerramos así esta clase preparándonos para la que viene, el segundo gran pecado de los ángeles. No se la pierda, aunque yo sé que no se la van a perder. Nos vemos en cuestión de segundos. Bendiciones. Chao, chao.